Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:06 de la noche comenzamos la transmisión número 161 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, además, acompañarnos con el like y con el compartir, lo cual nos ayuda enormemente contra la censura en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en las sorprendentes, inéditas e insólitas declaraciones del expresidente Trump y para mí futuro presidente Trump respecto al poderío militar ruso. Sí, nada más y nada menos que una referencia de Trump al poderío militar ruso en términos insólitos, inauditos hasta el momento por parte de un presidente de los Estados Unidos, o en su caso un expresidente y muy probablemente desde el año próximo nuevamente presidente de los Estados Unidos. Además de presentar esas declaraciones y realizar el correspondiente análisis, vamos a acompañar esto con un análisis de la situación en Ucrania, de la situación política e incluso personal de el presidente con mandato caduco ucraniano, Volodymyr Zelensky, y si contabilizamos 1000 likes en esta transmisión, sobre el final podemos además presentar también las maniobras conjuntas llevadas a cabo por Rusia y China en el mar de Bering, muy cerca de Alaska, muy cerca de Estados Unidos, como así también concatenar ese análisis con las declaraciones de Charles Brown, uno de los máximos generales, uno de los máximos oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses respecto precisamente a la alianza entre China y Rusia y el futuro rol de Estados Unidos en esta contienda, ¿sí? Así que acompáñennos hasta el final, muchos, pero muchos temas, mucho material, muchos videos, muchos artículos, muchas columnas y mucho análisis. Así que, por favor, acompáñenos hasta el final y comenzamos ya mismo con el plato fuerte de esta noche, con el plato fuerte de esta transmisión. La entrevista llevada a cabo 2 días atrás, nada más y nada menos que en Fox News, un medio cercano al trumpismo, en el programa más visto, el programa del prime time, como lo llaman, la hora pico, ¿sí? El programa, el programa de noticias por la noche más visto de esta cadena, por cierto, una de las más vistas, aunque ciertamente la única más o menos grande, cercana al Partido Republicano y cercana al trumpismo. El programa de Jesse Waters, así el nombre del programa, Jesse Waters Prime Time, una cosa, algo así como la hora pico, la hora cumbre con Jesse Waters, el mameluco a cargo de este programa, tan parcial e impresentable como todos los presentadores de CNN, también la cadena opositora a esta cadena. Lo interesante de aquí comienza a continuación con la entrevista, o por lo menos la parte publicada hasta el momento por Fox News, de este señor, no solamente a Trump, sino también a J.D. Vance, su vicepresidente. La primera entrevista concedida por Trump
a los medios estadounidenses después de su designación oficial tras la Convención Nacional Estadounidense. Y aquí las declaraciones en cuestión de Trump sobre Rusia, sobre Ucrania y sobre el futuro de la guerra. Comenzamos. Ukraine. In terms of Ukraine, you get in there, do you pull funding right away in the middle of a war? So I spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me and we had a good talk. And I said, we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do, is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. And I said, we've got to get this war over with. A lot of Russians being killed, but a lot of Ukrainians being killed. It's a whole mess. Should have never happened. Biden should have never allowed this to happen. This was an easy stop. This was zero chance of happening. And it didn't happen for my 4 years. You know, it would have happened. Realizo una pausa acá para retroceder a las primeras dos oraciones de Trump. In terms of Ukraine, you get in there, do you pull funding right away in the middle of a war? So La pregunta hasta la palabra guerra, ¿retiras los fondos de inmediato en medio de una guerra? Y ahí comienza Trump con, así que hablé con Zelensky el día de ayer. Zelensky llamó a Trump, ya vamos a presentar algo sobre esta llamada, y acá despacha así como si nada. spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me and we had a good talk. And I said, we got to get this war over. Le dije que tenemos que terminar esta guerra. Primer golpe a Zelensky. This is a war machine. Rusia es una máquina de guerra. Facing a war machine. That's what they do. You're facing a war machine. Te estás enfrentando a una máquina de guerra. Así caracteriza a Rusia. They fight wars. They beat Hitler. Es lo que hacen. Ganan guerras. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. Palo durísimo, la ofensiva de primavera, también conocida como ofensiva de primavera-verano, a partir de la formulación de nuestro querido Fernando Moragón, la ofensiva de primavera nunca ocurrió directamente un golpazo y el reconocimiento del terrible fracaso, la derrota en realidad de esa mal llamada contraofensiva, desofensiva. And I hear they had millions of mines put down and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. And I said, we've got to get this war over with. A lot of Russians being killed, but a lot of Ukrainians being killed. It's a whole mess. Should have never happened. Biden should have never allowed this to happen. This was an easy stop. This was zero chance of happening. And it didn't happen for my 4 years. You know, it would have happened. It didn't happen. And President Putin would have never done it. Never, ever. Two reasons. Number one, the oil prices were low. I kept them low. I kept gasoline low. I kept oil low. And he wouldn't have had the money to prosecute. As soon as these guys came in, the oil went to almost $100 a barrel, which is double what it should be. And all of a sudden, he's got tremendous amounts of money that he didn't have. Russia had. So they did the war and... Bueno, hay un argumento de Trump respecto a por qué no comenzó Putin una ofensiva contra Ucrania durante su gobierno. Bueno, entre otras cosas, según Trump, por el miedo a su persona y todas estas tonterías sobre, bueno, su figura. Después, en esta entrevista, presenta este argumento adicional, este argumento del precio del petróleo. El precio del petróleo durante su mandato efectivamente presentaba un valor menor y por esto, según Putin, Putin carecía de los fondos para realizar una ofensiva sobre Ucrania o sobre otro lugar, sobre Georgia, como en 2008. Bueno, en realidad Rusia había generado reservas de más de 300.000 millones de dólares a lo largo de los años. Había maximizado su potencial militar industrial, muchísimas cosas con las cuales Rusia, si hubiera querido antes, hubiera comenzado una guerra en Ucrania o en Georgia o en donde quisiera,
pero no la comenzaba porque todavía Putin aparecía convencido, o por lo menos todavía Putin realizaba un último intento por generar un acuerdo relativo a la neutralidad de Ucrania y el fin del avance de la OTAN hacia el este. Pero bueno, Trump debe presentarlo así. Esta es una entrevista de campaña. Ahora un par más de definiciones interesantes a continuación. In my opinion, every single thing that Biden said was the opposite of what he should have said. I watched this happening. I said, he's saying the wrong things. He's saying absolutely the opposite of what he should be saying. I think one of the reasons Putin went in is because when he saw Afghanistan, the way we got out, not that we got out, I was going to get out. I would have been out sooner, but we would have been out with dignity and strength. When people saw that, like Putin, like President Xi of China. No presidente Xi, sino el presidente Xi. Cuando Putin y Xi presenciaron la escandalosa, la deshonrosa salida de Estados Unidos de Afganistán, bueno, ahí de repente los acometió la valentía frente a la debilidad estadounidense. Es el argumento de strong guy, strong man. When they saw that, Jesse, they said, Trump. This is our time. And that's why he went in my opinion, that's why he went into Ukraine. I mean, he went to Ukraine when he saw how bad we were with Afghanistan. He said, these people are incompetent. Right. They don't, and we do. We have incompetent leaders, but we have great, because I defeated ISIS in a very short number of weeks. And they were fighting them for years. We have great. Bueno, esa otra de las tonterías de Trump, esto de yo derroté al ISIS, el ISIS bueno, la derrota del ISIS, el cual por cierto no desapareció, pero principalmente respondió a el rol de Irán en el combate del islamismo sunita, bueno, a través de las milicias cercanas a Irán, a Hezbollah, etcétera, a Siria, naturalmente, también, y por otro lado, también respondió al apoyo fundamental de Rusia a Siria, al gobierno de Assad. Más allá de esto, algunas cosas they're not woke. They're not woke. No. Because I have military. And then Respecto a los desastres de la política exterior estadounidense, la salida con el rabo entre las patas de Estados Unidos y Afganistán, eso generó el envalentonamiento de Rusia, según Trump, y al mismo tiempo recuerda, cuidado porque los oficiales de este gobierno, los generales de este gobierno, cometen errores, pero nosotros también presentamos gente formada y gente capaz en el ejército. they're not woke. Tienen un gran ejército y they are not woke. Esto no están despiertos, sino la referencia a la llamada ideología woke, ¿no? El hecho de que rechazan la ideología progresista cercana a el movimiento LGBTI, al feminismo, esta ideología promovida por el Partido Demócrata y en gran medida también por Davos, por la cumbre de Davos. Bueno, los buenos generales de Trump carecen de esta ideología, a diferencia de los generales demócratas o los generales al mando actualmente. Esta otra de las formas de generar una confrontación, una polarización en el contexto de la campaña de Trump. Hasta acá, J.D. Vance a su lado simplemente acompaña sintiendo, pero va a realizar una o dos intervenciones muy interesantes. Cuidado con este muchacho J.D. Vance porque presenta las características para determinar la política estadounidense de aquí a mucho tiempo a partir de un conservadurismo popular. They're not woke. No. Because I have generals in there that are great, not the ones on television that you see, that you hear, the Millies and the Mattises. Los Millys y los Empties, los Millys, por Milley, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y Mattison, otro de los altos generales, y todos ellos supuestamente, por lo menos en frente a las cámaras, con
posiciones, woke, como las llama. We have ¿no? great generals. These are not woke people. And we have great military too. And they're not going to be woke. Look, we're going to win. We got to win. Are we going to be able to end the Ukraine war in 3 weeks? Well, like the president said, La guerra, van a determinar el final de la guerra en 3 semanas. Recuerden que el próximo presidente de Estados Unidos, y más aún si este señor conquista la presidencia por segunda vez, la posición de estos señores acá básicamente determina el destino de la guerra en Ucrania y de la disputa alrededor del nuevo orden, de la decadencia del viejo orden mundial y el surgimiento de un nuevo orden multipolar. Por eso la importancia de esto. Y atención ahora a las palabras de J.D. Vance sobre este tema. Jesse, the best way to stop a war is to prevent a war. And one of the really interesting things is, I always talk about how the world actually respected President Trump, and all these crazies in the media say, no, that's not true. I sit in classified briefings in the United States Senate without revealing state secrets. Participé como senador en sesiones informativas clasificadas. People were terrified that if they got too out of line, that President Trump would actually hit back and hit back hard. That's the way you establish deterrence. Okay, now we've already got a war. You've got to be willing to engage in diplomacy and do the things that need to be done. I think President Trump did that better than anybody. So it really just requires leadership. And people, I think a lot of Americans who aren't maybe decided are saying, well, how do we get from 4 years of President Trump where we had a relative calm and stability all over the world, and now it's like every continent now has a new conflict? And the answer is you went from a guy who knew what he was doing to Joe Biden. And whether it's Joe Biden or somebody else, it's going to be the same policies, the same staff, the same diplomats. We need to completely change course and change direction. That requires us to elect President Trump. American hostages. Bueno, importantísimo esto. Además, no solamente importante lo dicho por Vance respecto al futuro rumbo de la política exterior estadounidense, sino presenta una claridad de conceptos impropia de los líderes estadounidenses desde hace 30 o 40 años, más o menos con respecto a la política exterior. Trump a menudo despacha frases y consignas, algunas certeras, otras no tanto, pero este muchacho o este señor, treintañero, si no recuerdo mal, cerca de los 40, bueno, presenta acá claramente cuál va a, qué líneas, qué características va a presentar la política exterior estadounidense en el caso de una victoria de Trump, si Trump efectivamente materializa sus promesas de campaña de alguna manera hechas durante su campaña en 2016 para el mandato del gobierno iniciado en 2017, pero no concretadas, por lo menos no del todo, y en gran medida ni siquiera en parte. Bueno, si esta vez, con mayor conocimiento, con una situación, un poder muy superior a su poder acumulado en 2016 o en 2017, en el inicio de su mandato, cuando parecía en una situación de debilidad respecto a la mayoría demócrata en el Congreso, carecía de un equipo, aparecía como un outsider, como alguien por fuera de la política, con mucho de improvisación. Bueno, si ahora, con una elección en la cual muy probablemente conquiste la presidencia con un margen de votos mayor, lo acompañe en las cámaras del Senado, presente una experiencia mucho mayor con respecto a el funcionamiento del Estado, con respecto al funcionamiento del Estado profundo, con respecto a la configuración de su propio gabinete, y si acompaña naturalmente la línea propuesta con mayor claridad que él mismo, propuesta de manera elaborada, de manera sistemática por el presidente, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente electo por Trump, este muchacho, J.D. Vance. Bueno, en ese caso, sí, comienzo la oración con muchos sí, esto otro, sí, esto otro. Bueno,
Si efectivamente materializan las promesas y la elección de J.D. Vance aparentemente aparece encaminada en este sentido, en finalmente materializar las promesas hechas en el pasado pero no cumplidas, en ese caso la política exterior estadounidense, como recién la conceptualizaba J.D. Vance, va a responder mucho más a la diplomacia que al intervencionismo militar, ¿sí? Antes de que nos llamen ingenuos, nos caractericen como ingenuos, no, todos los presidentes de Estados Unidos acometen guerras, Estados Unidos representa un imperio y sí, todo cierto eso. Si Estados Unidos efectivamente determina este cambio de política exterior desde ese rol de gendarme a escala global, de gendarme internacional, desde ese rol de intervencionismo imperial a lo largo y ancho del planeta Tierra, de manera velada o desvelada, ¿sí? A veces a través de revoluciones de colores, a veces a través de intervenciones militares directas. Si abandona esa postura, no la abandona por el pacifismo de Trump o de Vance o por el amor a la soberanía de las naciones o al respeto al derecho internacional. No, 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 no. La abandona porque Estados Unidos ya no puede realizar una política de intervencionismo global a gran escala como en el pasado durante la era de la unipolaridad posterior a la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Una vez más, no estamos presentando la posibilidad de un cambio de la política exterior estadounidense por simpatías con Trump, por simpatías con Vance o por ingenuidad de nuestra parte, sino porque estamos conscientes, nosotros desde hace mucho, y ahora por primera vez, un posible presidente de Estados Unidos está consciente de la debilidad relativa de Estados Unidos en el contexto internacional actual, a partir del surgimiento de nuevos polos de poder, con China, con Rusia, con India, con Sudáfrica, con los BRICS, con Brasil, etcétera, etcétera, con Irán naturalmente también, con Corea del Norte, que también como potencia militar en el eje Asia-Pacífico. Ese cambio respondería al reconocimiento de esa situación. Y en este sentido, remacha Vance, vamos a restablecer la diplomacia y vamos a abandonar esa política de despilfarro de dinero y de intervenciones ruinosas para Estados Unidos a escala global. Lo presenta Vance con mucha más claridad que Trump, y Trump aparece callado y aparece escuchando a Vance. Puede que este señor, este muchacho Vance, haya conquistado el respeto de Trump y Trump comience a acompañar o a presentar una posición de mucho más atención a la línea de este muchacho, un muchacho asimilable ideológicamente al conservadurismo popular y en términos de política exterior a una postura aislacionista o por lo menos intervencionista de Estados Unidos. Respecto a, antes de presentar un poco más de esta corta entrevista, 2 minutitos más, quiero recordar el porqué de todo esto, cómo comenzó toda esta cuestión. Bueno, a partir del llamado mencionado precisamente por Trump de Zelensky a el propio Trump para comenzar una negociación de cara a la muy probable victoria de Trump en las próximas elecciones. Aquí un artículo publicado por un diario ucraniano, Ukrainska Pravda. Zelensky probablemente le pidió a Orbán que facilitara una llamada telefónica con Trump. Después de la referencia de Trump a
esta llamada de Zelensky, los ucranianos están presentando a Orbán como el gestor de esa llamada. Con lo cual, ya solo con esto, con el viaje de Orbán, lo recordarán, a Kiev primero, a Moscú después, de ahí a China, y de la China a los Estados Unidos para la reunión en Washington por el 75 aniversario de la OTAN en la cumbre de la OTAN. Solo ese viaje, solamente esa gestión ya generó un efecto positivo mayor que 2 o 3 años de políticas de guerra de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y a pesar de esto, los impresentables de la Unión Europea comenzaron con ataques furibundos contra Hungría después de esto, porque supuestamente este viaje por la paz de Orbán determina la ruptura de la posición unánime o de la posición única y unificada de la Unión Europea, lo cual ya de por sí esa valoración ya representa una demostración de la falta de democracia dentro de la Unión Europea, porque si un líder europeo a cargo de la presidencia del Consejo Europeo realiza un viaje por la paz en el marco de la presidencia del Consejo Europeo, la Unión Europea no puede rechazarlo porque no está presentando la única política de la Unión Europea, porque justamente ese líder europeo húngaro, Orbán, también participa en la Unión Europea y presenta una postura distinta. Así que esto de, está presentando en nuestro nombre una política distinta de la política unánime, aprobada por todos la Unión Europea. No, por toda no. En principio por Orbán no, por eso realizan ese viaje. Y tampoco la acompaña Eslovaquia, así que 2 países de la Unión Europea la rechazan, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, y por cierto, esto generó repercusiones y sanciones contra Hungría, por ejemplo, las reuniones informales del Consejo de la Unión Europea, en lugar de ser realizadas, en lugar de realizarlas, como siempre, en el país a cargo de la presidencia, en este caso en Hungría, en Budapest, bueno, las realizarán en Bruselas, cerca del espacio de poder de las von der Leyen y de los guerreristas. Pero lo concreto, según los propios medios ucranianos, esa mediación de Orbán ya generó un contacto entre Zelensky y Trump ya lo participó a Zelensky, ya lo anotició, ya lo participó de la necesidad de el final de esta guerra, de redondear esta guerra, de abandonar esta guerra, porque esta guerra frente a una war machine, una máquina de guerra como la máquina de guerra rusa, así la llamó el propio Trump. Rusia representa una máquina de guerra. Pudieron contra Napoleón, pudieron contra Hitler. No recuerda Trump ahí la derrota de la invasión sueca a principios del siglo XVIII, 1708, si no recuerdo mal, una invasión sueca contra Rusia, también derrotada por los rusos en una batalla muy famosa, llamada la batalla de Palitava, si no recuerdo mal, bueno, puede que cometa un error, en una ciudad ahora ubicada en Ucrania, pero en aquel entonces ubicada en el Imperio Ruso. Bueno, esa otra guerra ganada por Rusia. En las guerras defensivas, ¿sí? Como recordamos muchas veces, Rusia rara vez protagoniza guerras ofensivas por iniciativa propia. En general, esas ofensivas rusas responden a un reflejo defensivo, pero una vez iniciada una guerra, los rusos aparecen durísimos, como un hueso durísimo, como lo caracterizó Trump, muy bien, representan una máquina de guerra, ¿sí? Y más aún en una guerra de desgaste por los recursos rusos, ¿sí? Un territorio enorme, recursos a disposición,
una industria militar dirigida centralmente con muchísimas capacidades, una población pacífica por lo general, pero con conciencia nacional y con sentido de la defensa de su territorio, por no recordar el arsenal nuclear de Rusia. Rusia representa una máquina de guerra. Esas son las palabras de Trump y esa es la realidad. Por eso esta guerra nunca debió haber comenzado, ¿sí? Porque aparecía perdida para Ucrania y aparecía perdida para la OTAN. No iba a generar más que destrucción y muerte. Debían desactivarla a través de una negociación, pero no querían la negociación porque los acometieron las fantasías otanistas de una derrota estratégica rusa. Y no, ¿sí? Bien. Un poquito más, y después quiero presentar la cuestión de Zelensky y su cambio de postura en estos últimos días. Un poquito más de esta entrevista con algunas cosas muy, pero muy interesantes. La próxima pregunta sobre Israel, y esto nos va a ayudar a, de alguna manera, caracterizar la futura política de Trump, la futura política exterior, porque, cuidado, porque por un lado va a desactivar el conflicto en Ucrania, pero por otro lado va a acompañar a Israel con mayor ahínco aún que Still in there. Gaza. It should be a scandal. It should be the biggest scandal in the country. We have Americans, not Israelis. Of course, we wouldn't get the Israelis. American citizens being held by terrorists. The president seems not to care about it. Hostages in Russia. Evan, We're going to get them all back. how? I'm going to make a phone call. We're going to get them back. We're going to have. el periodista acusado de este señor Evan, este periodista acusado de espionaje y en la cárcel, según Trump, con una sola llamada lo va a desencarcelar. Quizás esto no tan así, pero de seguro que en el marco de una buena relación y del fin de la guerra en Ucrania, la posibilidad de un intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia, bueno, aparezca mucho más probable, ¿no? Que ahora sin diálogo, sencillamente. Back fast. What's your plan for AI? Well, we're going to be big for AI, but you know, AI, Bueno, acá comienza una charla sobre una pregunta sobre la inteligencia artificial y después sobre la utilización del petróleo, ¿sí? A partir de la necesidad de una mayor producción de energía para la inteligencia artificial, supuestamente. Entonces comienza Trump con el argumento de que, bueno, the wind that kills our birds. para generar tanta energía, entonces debemos realizar una explotación petrolera mucho más intensiva y abandonar la idea de la energía eólica. Y esto va a generar el inicio de una discusión sobre la reindustrialización de Estados Unidos. Atención a esto. Aquí, sabes que la IA, siempre por inteligencia artificial, requiere... You know this. Do you know we need twice as much electricity as we currently have in our country for AI, but the environmentalists won't let you produce it? They want wind. The wind is blowing today. The whole thing is the most expensive hoax in the world. The wind, it kills our birds. If you want to see a bird cemetery, go under. Bueno, para él la energía eólica representa una falacia, un hoax, un atraco, una suerte de estafa, esa es la palabra, una estafa. La energía eólica representa una estafa y el viento representa algo malísimo porque genera la muerte de los pájaros. Bueno, a veces Trump con argumentaciones de ese nivel, pero esto va detrás de estas tonterías y de estos argumentos infantiles. Detrás aparecen cuestiones mucho más profundas como, por ejemplo, la industria estadounidense dependiente de los hidrocarburos. Eso quiero acá en el foco. Atención. Ahora. A windmill sometime, you'll see a bird. You know, if you shoot a bald eagle or an eagle of any kind, they put you in jail for 2 years. Go under a windmill, see how many eagles are under there. Nobody goes to jail.
they say the environmentalists like them. I don't know what's to like. It ruins everything, and it's the single most expensive form of energy. And then, by the way, every 9 years you have to replace them. They're falling apart off the coast of Nantucket. No, they're falling Shut down all the beaches right These now. are mechanical machines. You know, people think, oh, we built them, but you're going to have to replace them, and especially the ones in the ocean. The salt water just absolutely eats through the steel like it's nothing. Anyway, we have a lot of things to do, and we can do it. We'll do it fast, and we do it with common sense. You know, I call it the party of common sense, because 90% of the things we've talked about over the years, common sense. Like, we don't want all electric cars. You want an electric car, it's great, but not everybody wants an electric car. They want to go. Bueno, acá, a partir de acá, esto el auto eléctrico en la industria automotriz. Trump, por un lado, inicialmente rechazaba los autos eléctricos en su conjunto, últimamente los presenta como buenos para algunos, pero malos para otros, entonces rechaza la transición del 100% a los autos eléctricos, pero no rechaza el aumento de la producción de autos eléctricos. De fondo acá, más allá del ecologismo o el antiecologismo de Trump, el ambientalismo o el antiambientalismo de Trump, y más allá de las discusiones respecto a si efectivamente los autos eléctricos representan un medio de transporte más ecológico que los autos a combustión, por el sencillo hecho de que, si bien los autos eléctricos, en el caso de que los electrifiquen con energía verde, porque también pueden electrificarlos con energía producida con petróleo, con lo cual al final el nivel de contaminación básicamente el mismo o incluso mayor, pero en el caso de autos eléctricos utilizados con energía proveniente, por ejemplo, de energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica, bueno, todavía no aparece en claro que el diferencial energético necesario, la mayor energía necesaria para la producción de un auto eléctrico con respecto a un auto a hidrocarburos, un auto a combustión, bueno, que esa mayor energía necesaria no genere la compensación de esa menor contaminación no producida posteriormente con el uso del auto por el uso de energía verde, ¿sí? Esto todavía no lo presentan con claridad las automotrices, esto no aparece claro. ¿Qué generaría aparentemente, según los críticos del auto eléctrico? Bueno, más contaminación en las plantas de producción para la producción de estos autos eléctricos, y entonces la contaminación, en lugar de aparecer en las ciudades donde la mayoría de los autos, la contaminación llevada hacia afuera, hacia las afueras, y después los autos eléctricos, una vez ya producidos, ahí sí generan menos contaminación en las ciudades, con lo cual toda esta perorata del auto eléctrico para generar sencillamente un traslado de la contaminación de un lugar al otro, si efectivamente el balance energético. Esto todavía no aparece claro, pero una vez más allá de todas estas discusiones interesantes sobre los autos eléctricos, acá de fondo en esto del auto eléctrico en Estados Unidos y la posición de Trump, esto responde directamente a la competencia con China. ¿Por qué? Porque hasta hace poco Estados Unidos podía generar básicamente a través de Tesla, de la compañía de Elon Musk, podía generar autos eléctricos superiores a los del resto del mundo, más avanzados. Comenzaron ellos con el desarrollo de estas tecnologías, por lo menos de manera masiva, pero ya no pueden. Los chinos generan autos mejores y más baratos que los Teslas de Elon Musk. Y de acá la necesidad de la protección respecto a los autos eléctricos, al desarrollo de los autos eléctricos en los cuales China presenta en este momento una supremacía absoluta. Atención a este debate, a esta discusión. Go far. They don't want to pay China, or they don't want to pay too much because an electric car is more expensive. Does Elon Musk hate it when you bash electric cars? Well, I love Elon, and I have to tell you this about this. He endorsed me. Buena pregunta. ¿Te odia Elon cuando realizás críticas a los autos eléctricos? Y no, por favor. Yo lo quiero a Elon muchísimo y él acompaña mi candidatura y yo no rechazo, esa es la posición de Trump, no rechazo los autos eléctricos en sí, pero sí rechazo la conversión obligatoria de todos. Uh-huh.
he announced he's giving me $45 million a month, and yet I'm against certain electric cars. I love electric cars for people that want them, people that don't want to drive across the country, people that don't want to go long distances. You'd have to stop too much. But if you go back and forth or whatever, I think they have a great place. And here's the thing with Elon, it's amazing. And I keep waiting. He has never once, as you know, he endorsed me just recently. And I've been making this whole thing about electric cars and the mandate for electric cars, another mandate for the electric cars. And I'll tell you, he's never called me and said, could you lay off the electric car thing? Because I think electric cars are fantastic for certain people. So right now you're selling 6%, 7%. They want you to go to 100% all electric. And the other day I saw they built chargers, like a gas pump, Right. someplace in the Midwest. They built 8 chargers. They cost $9 billion, and 2 of them don't work. Okay, $9 billion. Right. This country doesn't have enough. The whole world doesn't have enough money to. We don't have enough money to even think about it. It would cost $5 trillion to build chargers so that we could charge the electric car. And yet, under our feet, we have more liquid. Pausa acá. Elon Musk efectivamente en su momento rechazaba la posición crítica de Trump respecto a los autos eléctricos cuando todavía Tesla parecía como la vanguardia de la locomoción eléctrica. Cuando aparecía en primer lugar, él naturalmente rechazaba la posición crítica de Trump respecto a los autos eléctricos por conveniencia. Bueno, ahora ya no. ¿Por qué? Porque Trump, una vez más, presenta los autos eléctricos como algo muy bueno para quien los quiera, pero no para todo el mundo, no para grandes distancias con muchas escalas, con muchas paradas. Y además, Trump representa por excelencia, y esto ya lo podemos determinar hoy, Trump va a establecer aranceles altísimos a las importaciones chinas. Y los autos Elon Musk y su empresa Tesla hace algunos años todavía en primer lugar, ya no aparecen en primer lugar, sino bien superados por los autos chinos. Por ende, ahora Elon Musk sí acompaña esta posición crítica de Trump porque eso lo va a ayudar a generar medidas proteccionistas, a establecer aranceles contra los autos chinos y que entonces pueda comercializar sus autos más caros y menos desarrollados, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, porque muy probablemente Trump coaccione a Europa, ¿sí? Trump coaccione a Europa, genere presión en Europa para que Europa también establezca aranceles a los autos chinos. De hecho, von der Leyen, ese agente de los Estados Unidos en la presidencia de la Comisión Europea, ya comenzó a machacar con esto hace tiempo, ¿no? Como los autos chinos mejores y más baratos, los eléctricos, ¿sí? Es el área de competitividad de los chinos. Entonces no queremos más esos autos chinos. Están generando, ¿cómo lo llamó von der Leyen? Una inundación de autos chinos. Cuando un país en el marco del capitalismo con productos mejores y más baratos, ahí lo rechazan y ahí recuerdan el proteccionismo y los aranceles. Cuando ellos aparecen, ¿sí? Los Estados Unidos o los propios países europeos centrales como Alemania, cuando ellos aparecen a la vanguardia, llaman a todo el mundo, ¡ay no! El respeto del libre comercio, abandonen los proteccionismos, rechacen ese viejo resabio de las dictaduras socialistas del pasado, y que de socialistas nada, porque qué países establecían desde la posguerra en adelante aranceles a todo el mundo. Básicamente Estados Unidos y Europa las establecían y las establecen, pero en los últimos años fueron desactivadas en el marco del liberalismo, o por lo menos descendieron mucho. Ahora las quieren de nuevo y por eso ahora Elon Musk ahora sí acompaña a Trump por conveniencia contra los autos chinos. Atención de todas maneras a lo que va a acontecer ahora, lo que vamos a presenciar ahora con respecto a Vance. Gold than any country in the world, including Saudi Arabia and including Russia. And we're going to start using it, and we're going to start paying down debt and lowering taxes. The president talks about jobs all the time, the effect of jobs. If you go to Than any country in the world, including Saudi Arabia and including Russia.
and we're going to start using it, and we're going to than any country in the world to build chargers so that we could charge the electric car. And yet under our feet, we have more liquid gold than any country in the world, including Saudi Arabia and including Russia. And we're going to start using it, and we're going to start paying down debt and lowering taxes. And the president talks about jobs all the time, the effect of jobs. If you go to 100% electric cars, everybody that's making carburetors, transmissions, traditional gas-powered cars are going to be out of a job. If you go to 100% electric, Pennsylvania, Michigan become economic wastelands, especially Michigan. Again, another reason it's important to elect President Trump. Interrumpiéndolo a Trump, y Trump callado, recuerda Vance, cuidado porque si realizamos una conversión del 100% del parque automotor hacia los automóviles eléctricos, entonces toda la industria metalúrgica y automotriz estadounidense, aún en los Estados Unidos, produciendo carburadores, transmisiones, bombas de combustible, etcétera, etcétera, de repente todo eso convertido en, lo llama wasteland, ahí la traducción un páramo más que un basurero o tierra de nadie, ¿sí? Y eso va a generar en Michigan y en Pensilvania, en el cinturón, el Rust Belt, como lo llaman, el cinturón del óxido, en el cinturón metalúrgico de Estados Unidos, problemas aún mayores. La claridad de este Vance en estas cuestiones y la línea mucho más cercana a los intereses de los trabajadores manuales estadounidenses, del blue collar, el trabajador de cuello azul, como lo llaman, en algún momento, naturalmente, votante de los demócratas como representante de las clases obreras en Estados Unidos, después abandonados en el marco de la conversión del Partido Demócrata hacia el globalismo, hacia el neoliberalismo, y ahora este señor recogiendo el guante como un representante de esas clases trabajadoras olvidadas desde el conservadurismo. If you go to 100% acá, si pasa a autos, 100%. Pennsylvania, Michigan become economic wastelands, especially Michigan. Again, another reason it's important to elect President Trump. Drill, baby, drill. Right, drill, baby, drill. Right, it's such a simple line, but it's true. Like I said, we have basically unlimited energy resources. We just have to allow our own people to get it out of the ground. Before we let you guys go, there's a few questions from fans, real quick. Have you heard DJ Donald Trump with his iPad? Bueno, esta de acá ya las preguntas subsecuentes a partir de ahora. Michigan y Pensilvania convertidas en wasteland, en un desecho económico por la destrucción de las fábricas de transmisiones, cajas de cambio, carburadores, inyectores, motores, bombas de todo tipo, etcétera, etcétera. Es el punto de J.D. Vance muy, pero muy clarito. Y recogiendo nuevamente el tema de Ucrania y el llamado de Zelensky a Trump a partir de la mediación de Orbán, una vez más, Orbán con más hecho por la paz que todos los guerreristas de la Unión Europea y a pesar de eso Orbán sancionado por la Unión Europea, increíblemente sancionado. Tanto en ese, bueno, el llamado a Trump ya de alguna manera connota una capitulación de Zelensky, porque Zelensky hasta ahora rechazó desde el principio la idea de Trump de el final de la guerra, porque hasta ahora quería la continuidad de la guerra por, bueno, el negocio de la guerra, por su propia posición política en Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, lo llama y Trump responde, debemos generar el final de la guerra contra una máquina de la guerra como Rusia. Así que ya ahí el primer paso atrás, el primer retroceso, la primera capitulación de Zelensky. Pero además, en declaraciones días atrás, consultado sobre la posibilidad del fin de la guerra sin la reconquista de
Crimea y de los territorios ucranianos del 91, desde el año 91, ya reacomodó su discurso, ya rectificó y respondió: sí, debemos restablecer las fronteras de 1991, pero no necesariamente a través de la guerra. De alguna manera, ¿qué respondió? Bueno, no vamos a poder reconquistar los territorios perdidos, que obviedad, de hecho, retroceden día a día cada vez más. No vamos a poder reconquistar esos territorios, pero queremos, por lo menos en la negociación, el reclamo de esos territorios, con lo cual se está presentando sutilmente la posibilidad de una capitulación en cuanto a los objetivos de Ucrania desde el principio de la guerra. Recuerdan que ellos querían, sí o sí, querían la paz, pero la paz a cambio de la salida rusa de todos los territorios, ¿sí? Algo desde el principio delirante, pero esa es la justificación de la guerra. Y no solo esto apareció en una declaración de Zelensky en una entrevista con la BBC, la presentamos acá, sino que el martes Zelensky despachó a Kuleba, también conocido como Culebra, muchacho, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, hasta el día de hoy todavía en China, desde el día 23, es el martes, para participar en conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. Nunca puedo recordar rápidamente el nombre de este ministro. Este señor chiquitito, el cerebro de las relaciones exteriores chinas desde hace bastante tiempo, Wang Yi. A veces, ahora como ministro de Relaciones Exteriores, antes con otros cargos. Bueno, lo despachó a China para que comenzara conversaciones con los chinos sobre posibles salidas negociadas. Y si bien, según una declaración del ministerio del día de ayer, los ucranianos caracterizaron en estas conversaciones a los rusos como una parte no dispuesta a la negociación de manera honesta, también después presentaron la versión de que Ucrania sí ya comienza a, de alguna manera, presentar una postura cercana a la negociación, o que Ucrania aparece interesada en la negociación. Así que, llamado obligado por las circunstancias de Zelensky a Trump y el cachetazo de Trump con esto de debemos determinar el final de la guerra. Envío de Kuleba a la negociación en China. Por cierto, qué importante la posición de China a escala global cada vez más. Recuerden el reacercamiento después de ¿cuánto? 20 años, el restablecimiento de las relaciones democráticas entre dos enemigos acérrimos como los saudíes, sunitas, y los iraníes, chiitas, enfrentados en todos lados. Bueno, después de 20 años de negociaciones y, claro, de una potencia económica, política e incluso militar cada vez mayor de China, bueno, después de 20 años más o menos, redondeo lo de 20 años porque no recuerdo exactamente cuándo el fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero de seguro más de 10 años y puede que más de 20 también. Bueno, China reactivó eso, o China generó las condiciones para este reacercamiento. Ahora China protagoniza una reunión para el inicio de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, y hace unos días también en China fue realizada una conferencia en la cual las distintas partes, las distintas facciones palestinas, las más importantes, Hamas y Fatah, ¿sí? Fatah a cargo de Cisjordania, Hamas a cargo de la Franja de Gaza, hasta hace algún tiempo enfrentados a los tiros, ¿sí? Bueno, la mediación china determinó la
reunificación, o por lo menos un compromiso entre ambas partes de presentar una postura unificada frente a la barbarie de las Fuerzas Armadas israelíes. Así que en China fue realizada esta reunión, fue realizada una reunión entre los líderes de Hamas, de Fatah y de algunas otras facciones, y China, una vez más, como protagonista de la búsqueda de la paz. Esta es la posición de una potencia ascendente, en búsqueda de la paz y el orden, no en búsqueda de la destrucción. Las potencias en decadencia quieren la destrucción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sobre esto? Y a propósito de la relación entre China y Rusia, mirada de reojo por Estados Unidos. Todavía parecemos lejos de los 1000 likes. ¿Lo presentamos o no lo presentamos esto? Bueno, lo vamos a presentar de todos modos. Y por cierto, si quieren, podemos hoy responder las preguntas prometidas ayer y no respondidas. Podemos comenzar, o la ronda de preguntas prometida ayer y no hecha. Si quieren, pueden comenzar ya mismo con preguntas. Pero en el día de antes de ayer, presenciamos esta situación. Patrullas combinadas, patrullas conjuntas de Rusia y China sobre el mar de Bering, en aguas internacionales, pero aún así muy cerquita o relativamente cerca de Estados Unidos. En realidad, aquí la salida, hasta ahí, recién la salida de un Tu-95, esta es la salida de un Xi'an H6, básicamente un viejo Tupolev Tu-16 en versión china y renovada. Estos ejercicios de repostaje en el aire es un Tupolev 95, un Tu-95. Realizo una pausa aquí. Estas imágenes aparecieron en la televisión pública rusa. China y Rusia ya habían realizado patrullajes conjuntos en el Atlántico Norte. De hecho, en 2 o 3 oportunidades, si no recuerdo mal, en los últimos años realizaron patrullajes conjuntos, pero en esta oportunidad, por primera vez, y esto lo novedoso, esta es la novedad, por primera vez participaron bombarderos estratégicos de ambos países. Hasta ahora alguna vez habían participado bombarderos estratégicos rusos y nada más que eso. Esta vez participaron bombarderos estratégicos rusos y chinos en esta región. Vamos a presentar aquí el mapa. Aquí esto del Financial Times. Bueno, aquí la zona. Esta Rusia, acá Canadá, aquí Alaska, el mar de Bering, el mar de Bering, mejor dicho. Esta la llamada zona de identificación. Esta es una zona de aguas internacionales, pero anterior a las aguas nacionales y por ende considerada como una zona intermedia en la cual los aviones pueden realizar vuelos libremente, pero con notificación a los países cercanos. Esta es la zona de las patrullas. Y una vez más, ya habían realizado patrullajes en conjunto, pero nunca con estos bombarderos. Y precisamente por esa situación, los estadounidenses protagonizaron una intercepción, ¿sí? Aquí a la vista, estas las imágenes una vez más, presentadas o difundidas por la televisión rusa. Aquí en imagen, los aviones responsables de esta intercepción, entre comillas lo de la intercepción porque carecen del derecho a
una acción hostil, a coaccionar a cualquier aeronave, a realizar un ataque, pero sencillamente entonces realizan la intercepción y los acompañan durante el vuelo, ¿sí? Acá las imágenes, acá a la vista, esto acá abajo un F-16, sin dudas, un F-35, y esto acá atrás, esto aparentemente también un F-16, o no. Ah, no, eso ahí atrás, esto acá un F-18, así que F-16, F-35 y F-18 ahí atrás, estadounidenses y canadienses, con esta suerte de escolta de es un F-18, de los bombarderos, ese también, de los bombarderos, de los Tu-95 y los Tu-16 renovados chinos, conocidos como Xiang H-6. El Xiang H-6, un viejo Tu-16, un Tupolev 16 de los años 50, 60, pero después renovado por los chinos, todavía en producción y con posibilidad de repostaje en aire. Ahí eso un Su-30, eso, qué loco cuando estos aviones tan altos que hermosamente visibles los límites geográficos de las costas, ¿no? De los países, ahí casi como un mapa, pero desde el aire. Eso, un Su-30, al cual también acompañó estos aviones, acá el chino más abajo, un Su-30 ruso, ahí abajo un Sukhoi ruso. El famoso, el Tu-95, y ahí la vuelta a Rusia. Esto en el marco, una vez más, de esta disputa entre Estados Unidos, China, los autos eléctricos, la economía mundial, la guerra en Ucrania. De alguna manera, los rusos y los chinos, unidos por obra y gracia de los estadounidenses, los geoestrategas estadounidenses de la Guerra Fría, retorcidos en sus tumbas, especialmente George Kennan, el ideólogo de la contención rusa a partir de generar una cuña entre la Unión Soviética, y China. Bueno, a través de sanciones, a través de ataques, a través de la hostilidad, generaron esta alianza y comienzan a realizar demostraciones de fortaleza, ¿no? Una pequeña muestra de los dientes de China y de Rusia, ¿sí? Ustedes, muchachos, ustedes motorizan guerras en nuestras fronteras, ustedes patrocinan revoluciones de colores en los países del Asia Central, en los países del este de Europa. Bueno, nosotros comenzamos los patrullajes en conjunto con bombarderos estratégicos en el mar de Bering. Nosotros realizamos visitas con nuestros submarinos nucleares a Cuba, después también a Venezuela. Bueno, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Quizás un poco tardía esta respuesta de parte de Rusia y China, pero finalmente determinaron que, bueno, ante la postura hostil y agresiva de Estados Unidos, bueno, nosotros también con medidas de disuasión contra ellos. Y según el propio Trump, Rusia todavía presenta muy cerca de Florida, en las costas de Cuba, todavía presenta submarinos, todavía aparece presencia rusa ahí, sí, todavía aparecen submarinos rusos en las costas cubanas sin posibilidad de detección de Rusia, ¿sí? Así que cuidado con eso, porque entonces no solo estos patrullajes conjuntos, sino también, la presencia rusa en Cuba. Y presento ahora, en último,
lugar. Algo registrado el día de ayer. Aquí voy a... Ahora sí, de nuevo el foco de la cámara. Esta una de los NORAD Interception Update. Esta una de las, la conferencia de prensa posterior a esta intercepción de emergencia, de alguna manera, en el Pentágono. Qué lindo, ¿no? Que los gringos de repente, ellos con explicaciones y con conferencias de prensa sobre cosas en sus fronteras, un poco de su propia medicina. Bueno, y después de unas palabras de nuestro conocido Lloyd Raytheon Austin, va a llamar a una declaración a el general Charles Brown. Para mí lo de Charles Brown recuerda un poquito a George Brown, ¿no? El del tema, ese temazo de I Feel Good, ese tema del soul estadounidense. Pero no, este no Charlie Brown, este general Charles Brown. Charles Brown. Iba a presentar algunas cositas, perdón, James Brown, el grande, el genio del soul estadounidense. Yo siempre remacho esto, ¿no? El contraste entre estos impresentables y el pueblo estadounidense, la cultura estadounidense, dos cosas completamente distintas, naturalmente, ¿no? Bueno. And these frequent touch points have produced vital capabilities for Ukraine. Bueno, atención a las palabras del especialista en esto, aquí, On a warm tras day, las palabras de October Day in 1937, President Franklin Roosevelt addressed a crowd on the Outer Bridge Drive in Chicago. And he said, "Those who cherish their freedom must work together for the triumph of law and moral principles, in order that peace, justice, and confidence may prevail." Ahí con una petaca de vodka, President Austin. Roosevelt knew that Ah, we una could not botellita turn de a agua blind eye chiquita. to nations who violate treaties, international law. Bueno, perdón por el chiste. Vamos a retroceder a... And with that, I'll Después de turn it esta over pavada de la frase de Roosevelt, atención a Secretary Austin. las Good morning, palabras everyone. respecto a esta On a intercepción warm y day, respecto a October Day in China y Rusia. 1937, President Franklin Roosevelt addressed a crowd on the Outer Bridge Drive in Chicago. And he said, "Those who cherish their freedom must work together for the triumph of law and moral principles, in order that peace, justice, and confidence may prevail in the world." President Roosevelt knew that we could not turn a blind eye to nations who violate treaties, international law, and the sovereignty of their neighbors. He knew that unchecked aggression only leads to more aggression. Our national defense strategy lays out 5 key challenges: People's Republic of China, Russia. Ahí mala la traducción. La estrategia, Our national defense strategy lays out 5 nuestra estrategia de defensa nacional establece People's Republic 5 desafíos clave. Bueno, ahí puesto 5 desafíos clave. China, China, Russia, Iran, Rusia, North Korea, and violent extremists. All 5 of these Corea challenges y los extremistas violentos. Todos en el mismo nivel, ¿no? Supuestamente esto en nombre de la defensa de la paz, pero ellos determinan quiénes los enemigos entre unos países sencillamente porque esos así lo quieren. Pero esto en defensa de la paz y del orden internacional y del derecho internacional, inspirados en Roosevelt. Roosevelt, recuerden, de alguna manera, una de las fuerzas detrás de la creación de las Naciones Unidas. today, and they're increasingly interconnected. The PRC is undermining the international order, using economic Interconectados ambos, según este general Charles Brown, y China socavando el orden internacional. military buildup, technology advancements that challenge our interests and those of our allies. Russia continues its aggression with its war in Ukraine. Iran persists in its malign and destabilizing activities across the Middle East. North Korea remains a significant threat with its continued development of nuclear weapons and ballistic missiles. And violent extremists continue to exploit ungoverned spaces, fragile states, threatening regional and global stability. These increasingly interconnected threats demand a coordinated and strategic response from the international community. And importantly, we must leverage all the strengths and capabilities of the United States
and of our allies and partners. Our most valuable strategic advantage is that we never fight alone. From the very founding of our nation, when the French military assisted 13 upstart colonies in gaining their independence. Bueno, acá esto de no estamos luchando solos, esto por, bueno, la responsabilidad delegada en Europa para que Europa cometa un suicidio, pero bien claros los enemigos en esta conferencia de prensa, después de una situación tensa para Estados Unidos, los enemigos y, bueno, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y los extremistas violentos y en último lugar, interesante, esto de este eje del mar, estos 5 enemigos, aparecen cada vez más interconectados con motivo del patrullaje en conjunto y de esta intercepción. Así que, según Estados Unidos, Rusia y China cada vez más cerca. Si ellos con esa idea, quizás algo de esto es cierto, lo generaron ellos y último momento, noticia de último momento, Estados Unidos ya no puede militar, política y económicamente contra esta alianza de China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y si lo acompañan además la India, Sudáfrica y Brasil, como bueno, otros países, Arabia Saudita también a través del BRICS, bueno, entonces mucho, pero mucho menos. Y ahora sí genera sentido, ahora sí generan sentido las palabras de Trump de esto de, sí, por temor, porque me tienen miedo, no comienzan guerras, pero nosotros, a partir de nuestra fuerza y de que todos me tienen miedo, retrocedemos hacia el interior. Abandonamos la postura de intervencionismo global y comenzamos una fase de política basada en los problemas internos. Puede efectivamente que cometamos un error de análisis y que una vez más el gabinete de Trump, el Estado profundo, redireccionen su política, la redireccionen hacia más intervencionismo, quizás no en Ucrania, sino en China, pero ¿cuál la novedad? En el caso de la permanencia, de la continuidad de esta política imperialista estadounidense, el hecho de que ya no pueden más con esa política, ya no presentan el músculo necesario, ya carecen del poder necesario para esa política implementada en el pasado, ¿sí? Demoledores y demoledoras, por favor ayúdennos con el like, con el pulgar arriba. Recuerden que eso nos ayuda contra la censura y contra la limitación del tráfico. Recuerden acompañarnos también en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Hoy presentaron sus programas Eduardo Bior sobre Venezuela, interesantísimo, y posteriormente Fernando. Mañana, como siempre, los sábados, Juan Antonio Aguilar, a la noche de nuevo nosotros, y el domingo Adrián Fernández en MP Geopolítica, y después nosotros a la noche por aquí con Fernando en las charlas dominicales. El 17 del próximo mes, en algunas semanas, el 14 del próximo mes, ya cerrada una charla con Santiago Armesilla por primera vez aquí en el canal y algunas otras charlas ya en curso, así que bueno, eso pendiente para los próximos días. ¿Alguna preguntita por acá podemos responder? ¿Alguna preguntita de ustedes antes del cierre? Lo prometido. Ninguna vista así por acá ahora. Evidentemente no recordé comenzar la ronda de preguntas antes. Pero bueno, alguna por acá, alguna por acá. Alguna nueva si no. Bueno, a la espera 2 minutitos por alguna y si no, respondemos mañana. Bueno, estos generalitos piensan que la guerra se gana diciendo mentiras.
Y en gran medida los años de unipolaridad generaron en Estados Unidos cierta condescendencia respecto a la política internacional, incluso respecto a las guerras, ¿sí? A enemigos como los talibanes, los iraquíes, generaron hacia afuera de los Estados Unidos, pero también hacia adentro de Estados Unidos, la fantasía de la invencibilidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y, bueno, de la superioridad armamentística, la innecesariedad o la falta de innecesariedad, hay una palabra inventada, de la diplomacia. Entonces fueron abandonando todo eso, cada vez más condescendientes, cada vez más ignorantes, cada vez más creyendo sus propias mentiras, y hoy presenciamos esos zigzagueos, esas políticas sin mucho sentido, o a veces solo con el sentido del interés de las corporaciones, pero abiertamente en contra del interés nacional de Estados Unidos, bueno, como parte de ese proceso de embrutecimiento, de alguna manera no lo vamos a llamar vagancia, pero sí de cierta comodidad, de cierto aburguesamiento, quizás esa es la palabra, de las políticas estadounidenses exteriores, y por eso ahora la derrota y la necesidad de retroceso. ¿Cómo le afectará a Rusia si la guerra se prolonga? Bueno, yo soy el diablo. Bueno, en realidad, Rusia ahora, en esta situación actual, en una situación de avances cotidianos y sistémicos y de deterioro y demolición de las Fuerzas Armadas ucranianas y de las Fuerzas Armadas otanistas, las Fuerzas Armadas de la OTAN, incluidas las de Estados Unidos, Rusia ahora parece cómoda. Rusia parece cómoda. Si Putin convalida una negociación, la convalida porque no quiere el riesgo de una situación como esta. Si bien, una vez más, Rusia realiza avances y cercena las capacidades militares de Occidente, bueno, aparece en una guerra. Rusia aparece también, bueno, participa en una guerra con bajas, pero además con los riesgos de una escalada. Entonces, si Rusia quiere una negociación, bueno, la quiere porque no quiere más este riesgo y porque tarde o temprano están conscientes los rusos y Putin está consciente de que tarde o temprano debe generar un acuerdo con Occidente y, por sobre todas las cosas, un acuerdo con Europa respecto a un esquema de seguridad para Europa. Ahora, eso a grandes rasgos. Una vez más, en el día a día, en este momento, Rusia presenta una situación ventajosa, aparece cómoda, militar, económica y políticamente. Esto va además determinando la disminución de sus enemigos en Ucrania, de los sectores más ligados al nacionalismo, al extremo nacionalismo ucraniano, más contrarios a Rusia, los más rusófobos. Entonces, y además van conquistando pueblo tras pueblo, y todos esos territorios ayudan a Rusia, no porque Rusia quiera la expansión territorial en sí, Rusia con suficiente territorio, sino porque genera un buffer, un colchón de seguridad en esa zona, ¿sí? Bien, alguna más por acá. ¿Qué shampoo utilizas? Shampoo Josecito, no, ni idea qué es. ¿Alguna más por acá? La pregunta, Mónica Nielsen, ¿cuál va a ser la postura de Trump sobre la situación de la Franja de Gaza? Bueno, la postura señalada por el propio Trump recién en la entrevista, una postura aún más cercana a Israel y aún más terrible y más criminal contra Gaza. Lo más asqueroso visto hoy respecto a Gaza lo protagonizó Kamala Harris con un discurso supuestamente crítico contra Netanyahu, después de una reunión con Netanyahu. Primero, no participó, quiere el voto musulmán y quiere el voto progresista, entonces, bueno, y como
el electorado progresista, demócrata, rechazan la barbaridad, la masacre de los gazatíes a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces, no participó Kamala Harris, supuestamente por cuestiones de agenda, no participó en el discurso de Netanyahu en el Congreso, aunque debería haber participado como presidenta del Senado, como vicepresidenta de la Nación y por ende presidenta del Senado, no participó. Y hoy protagonizó un discurso refunfuñando contra las muertes de civiles gazatíes y llamando a un alto el fuego. Pero eso con un cinismo, con un sadismo y cinismo verdaderamente execrables, porque mientras refunfuña contra los crímenes de lesa humanidad, contra Gaza, contra los palestinos, a la vez despachan las bombas, a la vez su gobierno despacha las bombas para perpetrar esa masacre. Entonces ahora, como quiere el voto de la gente en contra de eso, ahora aparece pro-Palestina. ¿Sí? Pero mientras tanto despachan armas para la matanza de niños palestinos. Ese el grado de cinismo, ¿no? Como que genera realmente un revoltijo en las tripas cuando uno presencia estas cosas, uno quiere regurgitar bilis por el asco de estas posiciones, pero bueno, esa es la realidad de la política exterior. Sobre esto, ¿qué se sabe sobre la salud del presidente chino? Yo, sinceramente, sin novedades al respecto. Por ahí son rumores distribuidos o difundidos por Estados Unidos sobre un problema de salud de Xi Jinping. Por los chinos no he dicho nada, así que para mí, Xi Jinping en plena salud. Esa es mi postura hasta que los propios chinos con algo al respecto. Sí, algo dicho al respecto. ¿Alguna más por aquí interesante? ¿Alguna preguntita más? Recuerden ayudarnos con los likes, nos ayudan mucho contra la dosificación del tráfico desde hace semana y media. ¿Alguna más? Bueno, Ezequiel, si Israel tiene el domo antimisiles y antidrones, ¿qué tiene Rusia? Bueno, primero, el domo antimisiles y antidrones israelí finalmente, supuestamente invencible en este conflicto, de repente aparecieron los problemas, ¿no? O aparecieron las grietas de ese domo, como así también mucha información obtenida por los drones libaneses, palestinos, sirios y demás. Y Rusia, que presenta un sistema de defensas antiaéreas quizás el más desarrollado del mundo a lo largo de todo el territorio, no porque esto lo determinemos nosotros, sino que esta es la opinión de los propios analistas militares estadounidenses con los sistemas, todos los sistemas rusos, S-200, S-300, S-400, S-500, más toda una serie de sistemas con nombres rusos también, para la protección, los sistemas de defensa contra misiles balísticos nucleares a lo largo de un territorio muy grande, quizás los sistemas antiaéreos más desarrollados del mundo, pero aún así no exentos de que ataques eventuales contra Rusia puedan generar la destrucción de objetivos. Ninguna defensa antiaérea presenta una efectividad total de ningún modo. La intercepción de un misil en el aire, de hecho, representa una tarea extremadamente compleja, y la aparición de los drones y la posibilidad de generar enjambres de drones y la saturación, mejor dicho, de los sistemas de defensa, aún para las muy buenas defensas antiaéreas rusas, puede generar dificultades para los rusos, para los estadounidenses o cualquier persona del mundo. País o estado del mundo.
Ezequiel, ¿crees que es el momento ideal para que Rusia exija a la OTAN se aleje de sus fronteras en Suecia, Noruega y Finlandia? Bueno, recordemos, si no pudieron presenciar la charla entre Pascal Lotats, nuestro amigo de Neutrality Studies, en español Sanevox, con un experto en seguridad finlandés, no la desaprovechen, porque básicamente deliberaron sobre el acuerdo militar sancionado o finalmente validado por el Parlamento finlandés el 1 de julio, hace 3 semanas, un acuerdo militar negociado entre Estados Unidos y Finlandia y ahora validado por el Parlamento finlandés. Un acuerdo militar verdaderamente terrible, porque determina la posibilidad del establecimiento de 15 bases militares en Finlandia, en la frontera con Rusia, nada más y nada menos. Una locura. Y además posiciona a Finlandia en el peor lugar posible. Lo posiciona como línea de contacto con el enemigo después de 70 años de política de neutralidad, con un desarrollo económico y social en Finlandia enorme, con una excelente relación económica con Rusia, beneficiosa para los finlandeses, por sobre todas las cosas. Bueno, ahora este acuerdo estúpido los posiciona como primer objetivo de los misiles rusos y de las fuerzas rusas. Putin, respecto a eso, no va a llamar a la salida, no podría tampoco. Putin, en la primera negociación, va a presentar un pliego de condiciones para Ucrania. Y después, según la evolución de la OTAN desde la llegada de Trump al gobierno, porque podría generar la derrota en Ucrania y la postura de Trump, si no una ruptura de la OTAN, menos probable, sino una desaparición de la OTAN, por lo menos una reconfiguración muy fuerte y su vaciamiento por dentro, entonces Trump pacientemente presenciará eso y después, en todo caso, podrá reaccionar al respecto de esos 3 países. Lo de Suecia y Noruega no connota un peligro inminente, lo de Finlandia mucho más por la frontera con Rusia, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear acá una vez más. Recuerden, por favor, los likes, realmente eso nos ayuda mucho, el compartir, la campanita, y acompáñennos tanto aquí como en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Como siempre, queridísima Beatriz y Salomón Krakenberg, desde hace algún tiempo desaparecido, pero nosotros a la espera de su reaparición, de su comeback. Bueno, muchas gracias por la moderación. El mejor chat del mundo, súper respetuoso y además con preguntas y comentarios muy, muy propios de gente muy informada, muy, muy crítica, bueno, gente con muchísimo nivel. Así que 1000 gracias a todos los demoledores y las demoledoras, y con esto hasta el día de mañana.